Bueno, muchachos, retomamos. Les di un poquitico más de tiempo, ¿vale? Mientras solucionaba aquí un inconveniente técnico que se me presentó. ¿Qué encontraron? SRCN, profe. No sé. ¿Tú me preguntas a mí? No sé. ¿Qué encontraste? Pues eso fue lo que encontré en un artículo, pero los otros no decían. ¿Y qué dice el artículo? Léelo, por favor. Espérenme, lo busco. No, pero no lo tenía ahí a la mano. Rocío. Profe, pues yo encontré como algo escrito. A ver, mientras Isabela busca el artículo, cuéntanos, ¿qué encontraste? Listo, profe, ya lo tengo. Vale, Isabela, dame un Ok. segundo, entonces que Rocío. Ok, profe. Pues pone que pues opera AM y no sé si se lee 1.190 AM o cómo se lea el dial. Vale, muchachos, acostúmbrense por favor de ahora en adelante ustedes que van a trabajar en radio y van a ser periodistas famosos y van a ser la nueva generación del periodismo de la radio colombiana. Acostúmbrense a que las emisoras de AM se deben leer, si son de 4 números, ¿cierto? Deben ser 1190, por decir algo, ¿cierto? En este caso 1110, ¿sí? ¿O 1190? 90. Sí, entonces los primeros 2 números y los últimos 2 números. Y si es de 3 números la frecuencia, entonces se dice 760 o 550 o 810, ¿cierto? Así, acostúmbrense a eso, ¿vale? Para que empecemos a meternos ya en el lenguaje de radial y de producción radial. Esto le corresponde más a producción, pero es eso. Entonces, Rocío, ¿tú encontraste que está actualmente en la 1190 AM? Sí, profe, y pues ya no se llama, o sea, ya no es de Barranquilla, sino de la costa. O sea, tú estás hablando de La Voz de la Costa. Sí, profe. Correcto, eso no es. Isabela, Sí, profe, ya lo leo. a ver. Bueno, dice, entre pioneros de la radio colombiana se encuentra Manuel Gaitán de La Voz de la Víctor, Hernando Bernal Andrade de Radio Santa Fe, Gustavo Sorzano y Francisco Bueno en Bucaramanga. No mentiras, ese no era. Pero bueno, no sé, Antonio Rafael y Rafael Fuentes en Cartagena y los hermanos Alford, fundadores de Colombia Broadcasting, luego emisora Nueva Granada, hoy RCN. Emisora Nueva Granada, hoy RCN. Pero nada de La Voz de Barranquilla. No, profe. Bueno. ¿Alguien encontró algo? Profe, buenos días. Yo encontré que un tiempo después, La Voz de Barranquilla se fusionó con otra emisora que se llamó La Voz de Víctor y pasó a llamarse Emisoras Unidas. No, Señor. no. Bueno, ya, ahorita les explico cómo fue lo de La Voz de la Víctor, pero continúen. Ok, no, pues era eso que pues todavía se subsiste en el dial que es 720, que pertenece a la cadena radial La Libertad. Bueno, no. La Voz de Barranquilla todavía existe. ¿Alguien encontró algo más? No, señor. ¿Ninguno? No, profe, nada, tampoco. Bueno, Profe, yo quiero decir lo de La Voz de la Víctor. Lo que pasa es que en 1938, tras la muerte de Elías, su viuda vendió la primer radio al venezolano Emilio Velasco, dice. Pero él ya operaba en otra emisora con el nombre de La Voz de la Víctor. Correcto.
que por eso se hizo más protagonista en la programación, debido a que Velasco representaba la disquera RCA desde Venezuela. Así es, así es. ¿Sí? Ah, ok. Eso sí es, Pero no. eso sí es, Señor. eso sí es cierto. O sea, esa parte de la historia es verdad, pero la voz de Barranquilla todavía existe. Es verdad, en esa época lo que Carol dice es cierto. Lo que Carol dice es cierto. Parte de la voz de Barranquilla, o como tal, la primera frecuencia como tal de la voz de Barranquilla, se le entregó por falta de recursos, por falta de mantenimiento, y aparte de todo, pues porque se murió el inventor. Eso es como lo que pasa. Aquí hay gente de Pasto. Sí, profe. Santiago y Amanda, ¿cierto? No se me van a ofender por esto. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que en Pasto no hay hielo porque la señora que lo hacía se murió. Entonces pasó lo mismo con la radio. No se ofendan, por favor. Un chascarrillo chimbo. ¿Qué pasó? Que cuando se murió el ingeniero Elías Pelet, pues la señora no tenía los recursos para mantener la emisora. ¿Qué hizo? Vendió la licencia de la frecuencia como tal, vendió la licencia de la frecuencia a un señor que era agente de la RCA Víctor, y con eso se montó la emisora de la voz de la Víctor, ¿cierto? Carol, ¿me recuerdas el nombre? No me acordaba. Carol, ¿se perdió? Acá estoy, profe. ¿Qué me preguntabas? Perdóname. Que si me recuerdas el nombre de este señor, el venezolano. Del venezolano, Emigdio Velasco. Emigdio Velasco, efectivamente. Entonces, este señor fue el fundador, el creador, o uno de los pioneros de La Voz de la Víctor, que fue una de las emisoras, fue una de las emisoras que se expandió, que se fue expandiendo desde el norte hacia abajo, ¿cierto? Y digamos que fue una de las primeras llamadas, lo que podríamos llamar ahora como cadenas, es decir, que tenían emisoras filiales en diferentes puntos. La Voz de la Víctor, ¿vale? No duró mucho La Voz de la Víctor, pero eran los primeros esbozos ya de competencia de radio. ¿Qué hizo la señora con la plata? Pensarán ustedes. Montó otra emisora, ¿vale? O con eso pudo obtener los recursos para conseguir otra frecuencia y continuar con La Voz de Barranquilla, ¿vale? Entonces, por eso es que se habla, sí hubo una transición de una frecuencia a otra, pero La Voz de Barranquilla continuó como tal, y todavía existe. Como veo que no encontraron, ¿cierto? Como veo que no, de antemano, otra vez, disculpa Santiago y Amanda por el mal chiste. Como no encontraron ustedes actualmente en dónde funciona La Voz de Barranquilla, y no los culpo porque la información está de otra manera. Yo sí les voy a decir que en este momento, actualmente, La Voz de Barranquilla es emisora de RCN Radio. Funciona en la 760 AM, frecuencia de la ciudad de Barranquilla, ¿vale? Y es la emisora básica de RCN allá en esa ciudad. ¿Qué pasó? Que RCN adquirió el edificio donde funcionaba la emisora, ¿cierto? Para montar ahí pues todo su cadena de emisoras, Radio 1 y la básica, y todo lo que hay en Barranquilla, la Mega, creo que hay también allá. Y en ese edificio estaba La Voz de Barranquilla. Ellos adquirieron los equipos, adquirieron la frecuencia y montaron RCN Barranquilla 760M, La Voz de Barranquilla. Actualmente, La Voz de Barranquilla es la emisora básica de RCN en Barranquilla. ¿Quedó claro?
Sí, pero Sí, profe. Ah, bueno, sí están parando bolas. Entonces, para que lo anoten ahí, la emisora de La Voz de Barranquilla actualmente es emisora de la cadena RCN Radio, es la emisora básica y funciona en la frecuencia 760 o 760 AM en esa ciudad, ¿vale? Es RCN, La Voz de Barranquilla. Bueno, dicho esto, muchachos, y gracias por la investigación, sigo. Ya conocimos, gracias a Carol, conocimos qué pasó con La Voz de la Víctor, otra de las emisoras, ¿cierto?, que fue pionera, ¿vale?, de nuestro país. Y, como les decía yo, una de las emisoras pioneras que se convirtió en cadena, es decir, que tenía la posibilidad de tener emisoras afiliadas, emisoras filiales, varias sedes, pues digámoslo de esa manera, ¿vale? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la primera emisora radial que se instaló en la ciudad de Bogotá, ciudad donde vivimos, hacemos nuestra vida y a la cual le estaremos eternamente agradecidos? Rocío. Profe, pues no, o sea, lo que a mí me habían explicado era que la primera emisora era la de Sutatensa. ¿En Bogotá? Pues, o sea, no en Bogotá, sino en Boyacá y pues después con Dinamarca. Pues eso me habían dicho, pero pues no sé si esté bien. No, ya vamos para allá. Ya vamos para allá para lo de Radio Sutatensa. No se me adelante, señorita. Y de una vez te digo, no, Radio Sutatensa no fue la primera emisora de por estos lares. ¿Vale? No fue la primera emisora de por estos lares. ¿Alguno de ustedes se le ocurre cuál puede ser la primera emisora de Bogotá? La Voz de Bogotá. Y casi, pero no. Busquen, muchachos, ustedes tienen Google ahí. HJN. No. Sí fue una de las... Profe, se llama La Melódica, algo así, ¿no? No. Busquen, busquen, busquen. Y eso que lo estoy poniendo a buscar en Google, porque si por mí fuera, vayan y busquen en las enciclopedias. Pero bueno, tenemos Google ahí. No puede ser que ninguno encuentre el dato. Radiónica. ¿Radio qué? Auténtica. No le entendí, Carlos. ¿Me repite? Radio Auténtica. Radio Auténtica. Esa es una emisora de Todelar, pero no es la primera que se instaló en Bogotá. No adivinen, busquen. No se confundan porque muchos eslogans de las emisoras dicen la primera cadena radial, la primera emisora de Bogotá. Y entonces, no se confundan. profe, ¿no era la misma La Voz de Víctor? No. Indispensable. Convivir. No sé. ¿Ninguno? ¿Se rinden? Aceitunas Kalamata. O sea, profe, tiene que ser la de Bogotá, ¿sí? Exactamente, sí. No, porque acá dice que es la Radio Nacional de Colombia. No, es que ni siquiera la Radio Nacional de Colombia. Hay una emisora que se instaló antes de todas esas que ustedes han dicho.
¿Se rinden? ¿No pudieron? ¿Se rinden? Carol está muerta en la risa buscando. Profe, radio auténtica, ¿no? No. Ya me la habían mencionado por ahí. Radio Cordillera. No. Vuelvo y les digo, no se confundan. Hay los eslogan de algunas emisoras dicen, somos la primera emisora de Bogotá. Y no es cierto. HJN. No. No. Radio Horizonte. No. Radio Nacional. No. ¿Se rinden? Profe, Nuevo Continente. No. Caracol Radio, profe, no sé. No adivinen. Radio Nacional de Colombia. No. RCN. Tampoco. Ya les cuento la historia de esas dos, de Caracol y de RCN, y de Radio Sutatensa. ¿Vale? Bueno, como veo que no han encontrado, y en un momento están a esto de decir, este man sí que jode, qué fastidio, entonces voy para allá, por favor, tomen nota. La primera emisora que se instaló en Bogotá, la primera estación de radio de Bogotá, su capital de la República, se llama Radio Santa Fe. Radio Santa Fe. Creada o fundada el 1 de abril de 1938 por el ingeniero de sonido Hernando Bernal Andrade. Hernando Bernal Andrade, 1 de abril de 1938. ¿Vale? La emisora se fundó en el barrio Centenario, allá fue su primera sede, en el barrio Centenario. El barrio Centenario, si ustedes saben, queda pues ahí al pie, en el sur de Bogotá, al pie del Olaya, ¿cierto? Justo al lado del Olaya, ¿vale? Ahí se fundó Radio Santa Fe. Luego se tuvieron que pasar por temas técnicos, se tuvieron que trasladar a su sede actual, o por lo menos la que es la sede administrativa, que es la calle 57 con carrera 17, en toda la esquina, ¿vale? Justo diagonal, al pie del Teatro Santa Fe, de ahí, de ese sector, aquí justo en Chapinero, aquí pegadito. ¿Vale? Entonces, ese es el dato. Primera emisora de Bogotá, Radio Santa Fe, fundada el 1 de abril de 1938 por el ingeniero de sonido Hernando Bernal Andrade, ¿vale? Actualmente, Radio Santa Fe y Caracol Radio tienen una alianza que se firmó el 7 de octubre de 2013, en la cual la parte operativa de la emisora pasa a ser parte de las emisoras de Caracol, ¿vale? La parte administrativa sigue funcionando, donde les digo, en la 57 con 17, pero la parte operativa, es decir, los estudios y los locutores están en el edificio de la calle 67 con carrera séptima, actual sede de Caracol Radio. Esto ocurrió el 7 de octubre de 2013 y su actual director es el señor Vicente Moros Ortega. ¿Vale? La emisora tiene ¿cuántos años de fundación? 82.
Correcto, 82 años de fundación. ¿De acuerdo? 82. Este próximo 1 de abril va a cumplir 83. ¿Vale? Entonces, que les quede claro, la primera emisora, la primera estación de radio de Bogotá se llama Radio Santa Fe. La primera estación, hablo de la primera estación fundada en Bogotá, fue Radio Santa Fe. ¿Vale? Bien, pasemos ahora a la Radio Nacional de Colombia, que ustedes la mencionaron, entre otras cosas, ahí la mencionaron dentro de las pioneras. Sí, la Radio Nacional de Colombia fue también una de las emisoras pioneras de nuestro país. Es más, se creó con el fin de que fuera la emisora del gobierno, ¿cierto? La emisora pública, y básicamente su programación se especializaba en dar los boletines, en transmitir los discursos del presidente, de los ministros, ¿cierto? Obviamente la información cultural que hubiera en ese momento, ¿vale? La Radio Nacional de Colombia se creó el 1 de febrero de 1940. De 1940, ¿vale? Se fundó con el nombre de Radiodifusora Nacional de Colombia. Y tuvo, digamos que en esos primeros años, digamos que al gobierno le quedaba muy difícil con gobiernos públicos, con los dineros públicos, le quedaba muy difícil desarrollarla, es decir, adquirir equipos para darle un buen desarrollo. Sin embargo, pues funcionaba como una emisora en donde se podían hacer lo que les decía, noticias, transmisión de los discursos del presidente, toda esta cuestión, ¿vale? Con la llegada de la televisión a Colombia en el año de 1954, empezaron a llegar los recursos y la tecnología para darle un poco más de desarrollo, para convertir la Radiodifusora Nacional en una cadena, es decir, poder instalar otras emisoras en otras partes del país. Actualmente, la Radiodifusora Nacional de Colombia, o la Radio Nacional de Colombia, como se llama en estos tiempos, cuenta con 57 frecuencias en todo Colombia. 57 frecuencias o 57 emisoras. Se puede encontrar tanto en la señal convencional, en las diferentes frecuencias de radio convencional, como en internet, como en la televisión digital terrestre. En la televisión digital terrestre, la Radio Nacional de Colombia. Los que tienen la posibilidad de tener la TDT o televisión digital terrestre pueden encontrar la señal de la Radio Nacional de Colombia. Creo que el canal es el 16 o el 17, no recuerdo, pero ahí aparece, ¿vale? Para que lo busquen, los que tienen la posibilidad de tener TDT con una antena bien colocada o bien acomodada, búsquenla, ahí aparece, ¿vale? ¿Qué más les digo? Bueno, cuando llegó la televisión a nuestro país y empezó pues todo el desarrollo de esto, la Radiodifusora Nacional de Colombia se fusionó con lo que llamaron en ese momento la Radiotelevisora Nacional de Colombia, nombres muy originales, y crearon lo que se llamaba en su momento el Instituto Nacional de Radio y Televisión, más conocido como Inravisión, ¿vale? Ahora, actualmente, ¿cómo se le conoce a todo ese conglomerado de medios públicos? No jodas. Eso, pensé que se iban a quedar callados. Eso, RTBC, Radio Televisión de Colombia, ¿cierto? Radio y Televisión de Colombia, RTBC, exactamente. Bien, entonces eso es, o esa digamos que es la historia de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Hablemos ahora de radio educativa. ¿Quién era la que me había... Carol, ¿tú fuiste la que me habías hablado de la radio sutatensa o fue Rocío?
No, no, señor. Sutatensa no. Fue Rocío, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, primero que todo, ¿quién te contó sobre Radio Sutatensa y qué te contó? Mi profesor de historia en primer semestre. Tu profesor de historia ¿de dónde? De la Minuto de Dios. Ah, ok. ¿De historia de la radio? Historia del siglo XX. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿y qué te contó de Radio Sutatensa? Pues, o sea, él me había dicho que era como, pues, no me acuerdo si en sí me dijo la primer radio de Colombia o de las primeras, pero pues que estaba como ubicada en Boyacá y pues que fue como fundada por un cura por las problemáticas de los sitios rurales del pueblo y todo eso. Correcto, está absoluta y totalmente en lo cierto, ¿vale? La historia de Radio Sutatensa, primero que todo, Radio Sutatensa fue una emisora que se creó básicamente por la Iglesia Católica, ¿cierto? La Iglesia Católica y un conglomerado de personas que se dedicaban a la parte educativa llamado Acción Cultural Popular, la famosa ACPO, ¿cierto? Entonces, este conglomerado y la Iglesia Católica, viendo las necesidades que necesitaban, perdón, qué pena la redundancia, viendo las necesidades que tenían los campesinos de la época para la educación o para llevar la educación y cultura a esos pueblos, sobre todo los de Boyacá, entre otras cosas que pues ya sabemos la amplia capacidad y el amplio desarrollo rural que tiene el departamento de Boyacá, ¿cierto? Entre otros departamentos de nuestro país, dada la necesidad de los campesinos de educarse y aparte de todo de tener acceso a la cultura, ¿vale? Y a procesos de desarrollo social a través de los medios de comunicación, se creó la Radio Sutatensa o la emisora Radio Sutatensa, ¿de acuerdo? La creación, pues como ya les dije, fue en el año de 1947. 1947, ¿vale? Bueno, como les digo, básicamente se creó como la radio educativa y fue la pionera, la primera emisora de radio educativa del país, netamente educativa. Les enseñaban cosas sencillas como sumar, o sea, matemáticas, les enseñaban todo lo que era la parte comercial, es decir, la idea de poder sacar sus productos, cómo venderlos, ¿cierto? Aparte de que utilizaban o se utilizaba música cultural y enseñaban sobre música cultural a los campesinos. Y durante 40 años tuvo una programación precisamente dedicada a la cultura, a la educación, pero también a la espiritualidad, a los valores de la familia, al cuidado de la tierra, al trabajo complementario de la parte social, ¿cierto? Y por supuesto también a todo lo que tenía que ver con el tema de la salud, por obviamente las necesidades que se tenían en esa época en esa materia. Era tanto el desarrollo y el compromiso de esta radio sutatensa en la educación que fueron los primeros en entregar cartillas complementarias a los campesinos, a cada una de las familias, para complementarlo con la programación de la emisora y que los campesinos escucharan y fueran haciendo sus ejercicios para educarse. Es decir, digamos que era una cosa supremamente evolucionada en materia de educación para lo que en esa época, y lo que ayudó Radio Sutatensa a la educación, al desarrollo social y rural fue realmente importante. Por eso Radio Sutatensa tiene una importancia tremenda en ese aspecto.
Y fue la base fundamental para que luego, años después, se empezara a desarrollar lo que se conoció como el bachillerato por radio. No sé si a algunos de ustedes les han contado historias sobre el bachillerato por radio. Sus papás, de pronto, sus abuelos. ¿Ninguno? No, señor. No, profe. No, ninguno. Bueno, lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes. Lo que pasa es que, bueno, yo tampoco soy tan viejo, pero pues, imagínense, a mí me tocó la época del bachillerato por radio. El bachillerato por radio básicamente era la utilización de los medios públicos que existían en el país, ¿cierto? La radio y la televisión, para que los estudiantes pudieran hacer, básicamente era lo mismo que hacía la radio sudatensa. La radiodifusora Inravisión empezó a repartir las cartillas a las zonas rurales del país donde tenían pues sus frecuencias de la radio nacional o de la radiodifusora nacional en esa época y dictaban clases en radio. Eso era. Pero todo ese aparataje que después se volvió, vamos a decirlo en términos muy modernos, se volvió viral todo eso de la educación por radio. Entonces, todo eso fue con base en la experiencia de Radio Sutatensa. Por eso seguramente, Rocío, tu profesor de historia hablaba de emisoras pioneras en el desarrollo social del país, ¿vale? En el siglo XX. Estamos hablando de 1947. Bueno, y ustedes se preguntarán a estas alturas de la clase, este tipo que habla tanto, ¿por qué no ha hablado de las 2 emisoras más importantes o de las 2 cadenas radiales más importantes del país? Me imagino que saben cuáles son. Caracol y RCN, sí. Correcto, Caracol y RCN. Empecemos por Caracol. La cadena Caracol, ¿cierto? La cadena Caracol Radio, pues es un conglomerado de emisoras creado en el año de 1948, exactamente, el 2 de septiembre de ese año, 1948, que surgió de una manera bastante curiosa, pero a la vez interesante. En esa época existían en Medellín, ¿cierto? Y en Bogotá y en Medellín, 2 cadenas radiales que tenían buena sintonía. En Medellín había una cadena de emisoras que se llamaba La Voz de Antioquia, y aquí en Bogotá funcionaba la cadena de emisoras Nuevo Mundo, ¿vale? Las 2 cadenas se crearon en 1945 y fueron fundamentales para el desarrollo de la radio, tanto en Antioquia como Bogotá, ¿cierto? Emisoras Nuevo Mundo y La Voz de Antioquia se juntaron inicialmente con el proyecto de transmitir la primera vuelta a Colombia que se realizaba en ese país. ¿Cierto? Entonces, ojo, porque la primera vuelta a Colombia como tal se hizo en el año de 1951. Pero lo que se iba a hacer era una carrera ciclística nacional en donde iban a participar los ciclistas más importantes de la época, que era en el año de 1948. Recuerden ustedes que el ciclismo de la época era una cosa de una hazaña, pero brutal, ¿vale? En esa época no había tanta tecnología ni tanto desarrollo en las carreteras y los ciclistas tenían que trasladarse de un lugar a otro pasando por unas carreteras destapadas, carreteras enlodadas, montañas inclementes llenas de nieve, pasar por ríos, porque no habían puentes, entonces les tocaba pasar por ríos, incluso
incluso habían ferries que tenían que trasladarlos de un lugar a otro a los ciclistas que iban llegando, ¿cierto? Algunos tenían que montarse la bicicleta al hombro para poder pasar algunas carreteras porque era imposible pedalear por ahí. Y este par de cadenas radiales, emisoras Nuevo Mundo y La Voz de Antioquia, se proyectaron en transmitir ese evento que pues no se considera como la primera Vuelta a Colombia como tal, pero sí era un evento ciclístico de carácter nacional, es decir, donde iban a estar pues los mejores ciclistas. Y para el 2 de septiembre, junto con otras emisoras que se fueron pegando a esa transmisión, que se fueron uniendo a ese proyecto, como por ejemplo Radio Cacique de Ibagué, emisoras Fuentes de Cartagena, la radiodifusora de Occidente de Cali, Radio Comercio y Radio Visión también de Medellín, ¿cierto? Todo eso se juntó y le llamaron a todo ese conglomerado, a toda esa unión de emisoras, la llamaron Cadena Radial Colombiana. Y de ahí sale la sigla Caracol, ¿vale? Cadena Radial Colombiana, Caracol. Fundación el 2 de septiembre de 1948 y pues ya les conté esta historia que les acabo de contar, ¿vale? Y ustedes me dirán, no, pero profe, la Vuelta a Colombia como tal, la primera fue en 1951. Sí, por supuesto. Pero es que resulta, pasa y acontece que este evento ciclístico sería considerado como la primera Vuelta a Colombia, es decir, como el primer evento de carácter nacional en donde iban a estar los ciclistas más importantes, ¿vale? 1948, 2 de septiembre. RCN, por su parte, se creó también en el año de 1948, pero se creó primero, antes que Caracol Radio. Recuerden ustedes que en ese año ocurrió una de las tragedias más tremendas que recordamos los colombianos a un líder político. ¿A quién fue el que mataron? Gaitán. Correcto, Jorge Eliezer Gaitán, muerto o asesinado el 9 de abril de 1948, de ese año, ¿cierto? Para esas fechas y después de toda la crispación que se presentó en ese momento, la Conferencia Episcopal de Colombia se le ocurrió una semana después, es decir, el 16 de abril, se le ocurrió la idea de hacer un congreso eucarístico que se iba a desarrollar en la ciudad de Cali, ¿cierto? Y a través de ese congreso eucarístico presentar un mensaje de paz que iba a ser enviado por el Papa de la época, que no recuerdo quién es. Rocío sí debe saber, porque ella sí sabe de historia, yo no. Pero se iba a hacer un congreso eucarístico para transmitir un mensaje del Papa. Y por supuesto, las emisoras de Bogotá y de Cali quisieron hacer esa transmisión a nivel, pues, capital de la República y por supuesto en el sitio de los hechos, ¿vale? Esas emisoras, por un lado, era la emisora Nueva Granada de Bogotá, que se juntó con la Radio Pacífico de Cali para hacer esa transmisión tanto a nivel local en Cali como a nivel, pues, capital de la República, Bogotá, que era donde había ocurrido lo de Gaitán, ¿vale? Voy a hacer la pausa para terminar esta segunda parte y en 2 minutos nos volvemos a conectar para terminar de contarles la historia de RCN Radio. Listo, profe.